Dios les bendiga y bienvenidos enamorándonos de la palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. Estamos estudiando la carta escrita por el apóstol Pablo a Filemón, un hombre rico de Colosas, que tenía esclavos y uno de ellos se había escapado. Pablo escribe esta carta para interceder por el esclavo, cuyo nombre es Onésimo, y así pedirle a Filemón que al recibirle no lo castigue ni aplique el castigo que la sociedad normalmente aplicaría a este tipo de casos, lo cual es la justicia humana. ¿Por qué Pablo pide esto? Porque Onésimo se encuentra en la misma prisión en la que está Pablo, y allí Onésimo ha declarado su fe en Jesucristo, lo cual ahora lo hace hermano en Cristo de Filemón, su amo. Filemón sin duda alguna se encuentra en un dilema. Por un lado, tiene la presión de la sociedad que le dice que castigue al esclavo, y por otro lado, la mente de Cristo, lo cual lo hace una persona moral que no solo ama a su prójimo como a sí mismo, sino que también le dice que se amen entre hermanos los unos a los otros. Muchas veces tenemos que ir en contra de lo que la opinión popular nos diga y hacer lo que Dios nos viene enseñando en su palabra. El Evangelio debió haber transformado a Filemón y el Espíritu Santo lo debe guiar a tomar la decisión correcta, la que Jesús nos demostró al morir por nosotros en la cruz. Porque ciertamente éramos merecedores de un castigo severo, pero Dios nos amó y Jesús no escatimó ser igual a Dios para humillarse y morir por nosotros en la cruz. Leamos la carta, oremos y comencemos el estudio en el versículo 15. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Filemón, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Dios Todopoderoso, una vez más te damos gracias y te damos toda la gloria y toda la honra. Señor, gracias por acompañarnos en este estudio. Prepara nuestras mentes y nuestros corazones para de esa manera poder recibir el mensaje que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Esto, mi Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
En los versículos anteriores vimos que Pablo deseaba quedarse con Onésimo y no enviárselo a Filemón. Sin embargo, Pablo sabía que esto no había sido lo correcto. Onésimo, como propiedad, no le pertenecía a Pablo, y como hermano en Cristo era necesario que fuese a Filemón para que tomara la decisión acerca de lo que se debía de hacer con Onésimo. Pablo, aunque no lo expresa, desea que Filemón, al recibir a Onésimo, no recibiera a un esclavo, sino que recibiera a un hermano en Cristo, y se pregunte por qué Onésimo huyó. La respuesta debe ser sencilla. Nadie quiere ser esclavo. Nadie quiere ser sometido a trabajo forzado, y mucho menos ser considerado inferior a otro ser humano. ¿Cuántas veces no nos ha sucedido algo que no entendemos? Y no es hasta que reflexionamos y pensamos en cómo Dios opera que comprendemos que Dios permitió que pasáramos por alguna situación para que nos diésemos cuenta de algo. Y ahora es Filemón el que tiene que entender la razón o razones por las que Onésimo escapó. Durante ese tiempo distanciado de su amo, Onésimo se convirtió al Señor y ahora sería enviado de vuelta a Filemón, pero bajo otras circunstancias. Las cadenas espirituales de Onésimo se han roto en el nombre de Jesús, pero las cadenas físicas, las de la esclavitud física en este mundo terrenal, aún no. Pablo no está abogando porque la esclavitud sea abolida. Ese no es el trabajo del Evangelio. Pablo simplemente quiere que Onésimo sea recibido como un hermano en Cristo. Hemos visto que todo este tiempo Pablo ha venido elogiando a Filemón, diciéndole que es amoroso, que ha apoyado a los que llegan a la iglesia, que ha confortado sus corazones, que es colaborador de él. Pero Filemón, tú entiendes que como tú recibas a Onésimo, demostrará el fruto del Espíritu en ti. Filemón, ¿verdaderamente perdonarías a quien tú consideras que te ha hecho daño? Son preguntas que aún nosotros debemos hacernos. Muchos dicen perdono, pero no olvido. Usted como creyente dice lo mismo. No deberíamos utilizar frases como esas. Más bien deberíamos decir te perdono. Quizás usted no sane inmediatamente, pero ¿sabe qué? Te perdono. Y si en algo yo te he ofendido, perdóname tú a mí. ¿Vieron? No es solo perdonar, es también el pedir perdón. Y este versículo 15 es el centro de la epístola, porque en él está la verdad ética de la carta. Dice el versículo 15, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Pablo, en su rol de mediador, está haciendo un excelente trabajo. Y eso lo vemos por la manera en que él suaviza la situación. Pablo no dice, huyó de ti. Pablo dice, se apartó de ti. Y luego dice, para que le recibieses para siempre, lo cual nos dice que la relación entre Filemón y Onésimo sería diferente de ahora en adelante, porque entre ambos ahora existiría un amor fraternal eterno en esta vida y sin duda alguna en la vida eterna. El versículo 16 dice, ya no recibiréis a Onésimo como esclavo, sino como más que esclavo. Esto se refiere a que Onésimo ahora era un discípulo de Jesucristo y ahora un hermano en Cristo de Filemón, un coheredero del reino junto con Filemón, junto con Cristo. Ahora son hermanos que se deben amar. Esto sería una relación donde el amor prevalece. Onésimo ha venido a ocupar un lugar especial en el corazón de Pablo, porque gracias a él, Onésimo se había convertido al cristianismo. Pero esto no era suficiente. La actitud de Onésimo debió haber demostrado algo que llenaba el corazón de Pablo. Ya para Pablo, Onésimo se había convertido en un hermano a quien él amaba, y esa es la razón por la que Pablo dice en cuanto a mí. Pero también dice en cuanto a ti, lo cual nos dice que Onésimo iba a ser provechoso para Filemón, más de como lo había sido antes como solamente un esclavo. Ahora que Onésimo era parte del cuerpo de Cristo, él podía ayudarle en la obra. Así que Filemón no estaba recibiendo a un esclavo, estaba recibiendo a un miembro más
para la iglesia. Estaba recibiendo a un colaborador. No nos alegramos cuando llegan nuevas personas a la iglesia. O sea que la persona ya es madura en la fe y es nueva en la comunidad, buscando una iglesia cerca de su casa donde reunirse y adorar al Señor. O si es una persona que ha reconocido su condición de pecador y está buscando llenar un vacío en su corazón con lo único que no ha intentado, tener una relación con Cristo. Cuando esas personas entran por nuestras iglesias por primera vez, nos alegramos porque estas personas que entran por las puertas de nuestras congregaciones tienen mucho que aportar. Algunos son músicos, algunos son predicadores, algunos ayudan en la limpieza del templo, algunos son maestros, algunos conducen el transporte de la iglesia, algunos son sabios a la hora de dar consejos, algunos evangelizan con denuedo. Todos hemos sido llamados a trabajar en la obra porque la mies es mucha, pero los obreros pocos. Algunos comenzamos de inmediato, otros nos demoramos más en identificar esa área en la que el Señor quiere que trabajemos. Pero de que somos llamados a trabajar en la obra, somos llamados. De que hay un área de necesidad dentro de la obra, la hay. Y si usted siente en su corazón ese deseo de servir en esa área necesitada, ponga el pie hacia adelante. Capacítese en cualquier cosa que usted necesite ser capacitado. Y de esa manera, su servicio será uno de excelencia. Amén. Porque tenemos que recordar que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para el Señor. No para gloria nuestra, no para gloria de la iglesia. Lo que estamos haciendo es para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que el versículo termina con la frase tanto en la carne como en el Señor. Esta frase significa que si antes Onésimo era un servidor de Filemón, recíbelo para que continúe sirviendo. Pero recuerda que ahora es tu hermano en Cristo. Ahora él debe ejercer algún tipo de servicio dentro de la obra. Ahora, en el tiempo que él ha estado conmigo, él ha demostrado ciertas cualidades que lo han hecho colaborador conmigo. No solamente eso, yo deseo que él se quede aquí porque lo que ha demostrado es un corazón dispuesto y disponible para servir. Yo sé que me va a ser de mucho provecho si se queda aquí conmigo, pero ¿sabes qué? Yo también entiendo que si te lo envío a ti también te va a ser provechoso. La conversión de Onésimo no es una casualidad. La conversión de Onésimo ha sido obra de Dios. Dios apartó a Onésimo de su amo Filemón y durante ese tiempo lo condujo hacia donde se encontraba Pablo. Pablo, el evangelista, Pablo, el predicador, Pablo, el que convencía aún a los gobernadores de la tierra, a los más sabios en Grecia, con solo un mensaje sencillo. Cristo crucificado en la cruz venció la muerte y ha pagado el precio por tus pecados. Ya tienes acceso a Dios. Ya tienes o puedes tener una relación con el Padre gracias a que nuestro Señor dio su vida por nosotros. A ese es el Dios que Pablo le servía. Ese es el Dios que Pablo predicaba. Y ese simple mensaje es el que lo puso dentro de la cárcel. Pero no fue puesto en la cárcel simplemente para que se quedara ahí haciendo nada. Todo aquel que entraba en la cárcel iba a escuchar el evangelio. Quizás estaban en prisiones físicas terrenales de hombre, pero su alma iba a ser liberada por el poder del evangelio. El versículo 17, Pablo le dice a Filemón que reciba a Onésimo como si estuviese recibiéndolo a sí mismo. En el cristianismo, todos somos iguales, por lo tanto, la llegada de Onésimo debe producir un gozo en Filemón ahora que sabe que Onésimo es su hermano en Cristo. Pablo dice, si te alegras de mi llegada porque soy tu hermano, alégrate también cuando Onésimo llegue, porque ahora él también es tu hermano.
Y estas palabras son estratégicas y cuidadosamente usadas para, una vez más, tocar el corazón de Filemón. Pablo estaba seguro de que Filemón lo apreciaba mucho y lo consideraba un compañero en el Señor. Pero si verdaderamente lo aprecia, entonces la petición de Pablo debe ser considerada. ¿Cuál es la petición? Recibir a Onésimo como si fuese Pablo. ¿Qué significa esto? Recíbelo como uno de la familia cristiana, como una nueva criatura en Cristo. No es un favor cualquiera, porque recordemos que Onésimo, al apartarse de su amo, debió haber provocado cierto enojo, rencor o animosidad en Filemón. Pero debemos reconciliarnos y perdonar todas las ofensas que nos hayan hecho. Es por eso que vemos que en el versículo 18 Pablo dice: y si en algo te dañó o te debe algo, ponlo en mi cuenta. Pablo no había cometido ninguna falta en contra de Filemón. Pablo, en este caso, estaba libre de culpa, pero el apóstol le está diciendo a Filemón: si Onésimo te hizo algún daño, cóbramelo a mí. Pon todo el peso de lo que sea que hay que pagar sobre mí y no mires a Onésimo. No te las desquites con él. Yo me hago responsable. Pon tus ojos en mí. El ejemplo que Pablo había aprendido de su Señor Jesucristo era el mismo que él estaba aplicando en esta situación. Jesús, en su vida humana, no cometió ningún pecado. Jesús vivió una vida perfecta, de acuerdo a los mandamientos y estatutos de Dios. Jesús cumplió la voluntad del Señor. Jesús hizo todo lo que Adán no pudo hacer: obedecer y así prevalecer y permanecer santo. Sin embargo, como parte del plan de redención, se hizo un llamado. Dios no podía encontrar en la tierra a uno que fuese justo y digno de hacer lo correcto, así que se hizo la pregunta: ¿quién irá? ¿Quién daría su vida para que toda la creación fuese reconciliada con el Padre? Entonces Jesús se levantó. Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, dijo: yo iré. Heme aquí, envíame a mí. Y despojándose de toda su deidad, se hizo hombre para padecer lo que nosotros padecemos, para ser tentado igual que nosotros, pero, a diferencia de nosotros, para nunca fallarle al Padre. Y luego, cuando el día marcado en el calendario divino llegó, Jesús dio su vida en la cruz por nosotros. Usted sabe lo que eso significa. Eso significa que en aquella tarde Jesús se hizo el único pecador en todo el mundo. Eso significa que en aquella tarde Jesús se hizo el único pecador en toda la historia de la humanidad, para que el Padre pusiera sus ojos en Él y de esa manera nuestros pecados no fueran más nuestra deuda con Dios. Jesús pagó nuestra deuda cuando derramó su sangre en la cruz y dio su vida por nosotros. Ya el Padre no puede reclamarnos por nuestros pecados porque Jesús se encargó de esa deuda y nos cubrió con su sangre para que de esa manera, cuando Dios nos mire, mire la sangre preciosa de su Hijo, el precio que Él pagó por nuestra redención. Y cada vez que el Padre nos va a reclamar, Jesús dice: recuerda que me enviaste, y ya esa deuda está pagada. Y Pablo está diciendo: no mires a Onésimo, da esa deuda por paga, porque yo la pagaré por él. Filemón mirará a Onésimo y no le reclamará ya por esa deuda. Qué poderoso es el Evangelio. Qué bella es la palabra de Dios. Qué bueno es reconocer la obra redentora de Cristo en las Escrituras. Gracias, Jesús, por tu sacrificio, y gracias, Espíritu Santo, por guiarnos al leer las Escrituras. Luego en el versículo 19, Pablo le asegura que Él lo pagará y le dice: yo soy quien te escribo. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Pablo no dictó la carta a nadie. Pablo no puso a alguno de sus acompañantes a escribir la carta y declarar que él pagaría la deuda de Onésimo. Pablo le dice a Filemón: yo mismo soy quien te escribe esto. Nuestra firma
es poderosa porque estamos declarando que nos hacemos responsables de algo. Estamos declarando que lo que hemos escrito es cierto y lo respaldamos. Usted no firmaría una carta de recomendación que usted no ha escrito o que dice algo con lo que usted no está de acuerdo, ¿cierto? Pablo está firmando esta promesa de que pagaría la deuda de Onésimo si es que Onésimo le debe algo. Y es por eso que dice, yo lo pagaré y te lo estoy escribiendo con mi propia mano. Lo pagaré, aunque deberías recordar que gracias a mí, que llegué a Colosas y me puse a predicar el Evangelio de Jesucristo, tal como se me había ordenado. Fue por eso que ahora tú le sirves al Señor. Si algo me debes, es eso. Recordemos que Filemón era un hombre de recursos. Filemón no necesitaba dinero porque le sobraba, así que lo más probable es que la ofensa de Onésimo no tiene que ver con algo material, sino con algo moral. De eso Pablo no se puede encargar, pero el Espíritu Santo ya se ocupó de eso. Pablo encuentra consuelo en que Filemón hará lo que él le está pidiendo, que tenga compasión de Onésimo, su hermano en Cristo, que reciba a Onésimo con amor, el amor de Cristo, el amor que existe entre todos los creyentes. Pablo confía en que Filemón hará lo correcto de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo. Y no solo que hará lo correcto, sino que irá más allá. Y no solo concederá la petición de Pablo, sino que se excedería en bondad y generosidad. Pablo, por último, le dice que tiene esperanza de salir de la prisión. Pablo está confiando en que las oraciones de los santos que se reúnen en la casa de Filemón están siendo elevadas y llegando al trono de gloria de nuestro Señor, y que Él las está escuchando como siempre escucha la oración y el clamor del justo, el ruego de aquel que lo necesita. Y Pablo está más que confiado en eso, porque la fe en Pablo nunca mengua. Pablo está en prisión y sin embargo él no le está pidiendo a Filemón que hable con sus contactos, la gente que él conoce de poder, para que de alguna manera los puedan sacar y liberar de esa prisión. No, él no está haciendo eso. Él está diciendo, aquí va Onésimo, una criatura nueva, un hijo mío espiritualmente hablando, que ha venido a conocer al Señor aquí en esta prisión. Y ahora regresa a ti. Trátalo bien. Eso es lo que Pablo está pidiendo. Él no está pidiendo para sí. Él está pidiendo para Onésimo. Pablo le dice, prepárame un cuarto, porque mientras la iglesia continúe orando, yo sé que el Señor me sacará de esta prisión. El apóstol ha mostrado cuánto amor él siente por los hermanos en Cristo y cómo debemos interceder por otros. Pablo, teniendo autoridad, no quiso forzar su brazo y dar órdenes. Pablo humildemente pidió un favor sabiendo que los ojos que los leerían serían los de Filemón a través de los lentes del Espíritu Santo. Onésimo había sido transformado y Filemón había sido transformado. Dos hombres que en la sociedad estaban en polos opuestos de la jerarquía social, ahora estaban en un mismo nivel, porque en Cristo todos somos iguales. Hermanos, ¿ha venido obrando el Evangelio de Jesucristo en usted? Cuando usted lee la palabra de Dios, ¿qué siente? Hermano, no ignoremos el cambio que debe de haber en nosotros. Quizás usted no lo note, pero créame, hermano, que alguien lo está notando. La gente nota cuando usted está orando. La gente nota cuando usted está estudiando la palabra. La gente nota cuando usted se está congregando. Todo el mundo se da cuenta. ¿Por qué? Porque es la luz del Espíritu Santo, es el resplandor de la gloria de Jesucristo la que está rodeándonos, y es ese brillo del cual la gente se da cuenta. ¿Recuerda usted que cuando Moisés subía al monte a orar, cuando él bajaba del monte tenía que cubrirse el rostro porque su rostro resplandecía? Resplandecía porque había pasado tiempo con el Señor. Y cuando usted pasa tiempo con el Señor, usted
va a resplandecer de la misma manera. Padre, te damos gracias por este bello libro que tú has puesto en tus escrituras. Esta bella carta, mi Señor, que nos habla más de tu carácter y del carácter que tú quieres poner en nosotros, de la manera en que tú nos estás moldeando, mi Señor, para que cada día alcancemos más esa imagen perfecta que encontramos en ti. Mi Señor, gracias, porque en las Escrituras te vemos a ti como nuestro Salvador, te vemos a ti como nuestro proveedor, pero nos vemos a nosotros reflejados en ella y nos podemos identificar con muchos de los personajes de los cuales leemos en tus Escrituras. Señor, continúa hablándonos, continúa dándonos el entendimiento necesario para poder hablarles a otros de tu palabra. Mi Señor, gracias una vez más por tu sacrificio único y perfecto. Mi Señor, gracias por cada uno de los oyentes de Enamorándonos de la Palabra y por todos aquellos que se van a unir pronto a este programa. Bendícelos a cada uno de ellos, mi Señor. Bendice a cada uno de sus familiares cercanos, mi Señor, y ayúdalos, mi Señor, a sobrellevar cada una de sus pruebas. Todo esto, mi Señor, te lo pedimos y te lo presentamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias por escuchar Enamorándonos de la Palabra. Que el Señor les continúe bendiciendo.